Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería daros las gracias por haber venido esta tarde aquí. Hemos preparado con mucha ilusión esta conferencia en la que vamos a tratar de hablar de cómo proteger y asegurar el futuro de nuestros hijos con discapacidad. Quería dar un agradecimiento especial a Ana Marshall, que nos va a acompañar dentro de un rato y va a subir al escenario conmigo. Ana tiene 2 hijos con discapacidad y a lo largo de los últimos años pues hemos hablado largo y tendido de los retos a los que os enfrentáis las personas que tenéis familiares con discapacidad a vuestro cargo. Y pensaba que era muy importante no solo hablar de la teoría, sino aterrizar todo esto un poco, y creía que Ana era un buen ejemplo que nos podía ayudar a entender un poco cómo aterrizar esto a la realidad. Así que muchas gracias, porque sé que a Ana le hubiese encantado ver esta conferencia desde la barrera todo el tiempo, pero he de decir que en cuanto la llamé, ella me dijo que si podía ayudar a una sola familia, que contase con ella, que estaba 100% disponible. Así que muchas gracias, Ana. El otro día, cuando compartía la invitación con familiares y amigos, una persona que conozco me llamó para darle las gracias a Avante por haber organizado esta conferencia, y me preguntaba que por qué Avante, porque una entidad financiera hablaba sobre discapacidad, que él trabajaba con muchas entidades financieras y que nadie le había tratado de dar solución a su problemática. Y yo trataba de explicarle que desde hace casi 25 años desde Avante, que somos una empresa de asesoramiento financiero, tratamos de ayudar a nuestros clientes a relacionarse con su dinero. Y en ese intentar ayudar a nuestros clientes a relacionarse con su dinero, pues lo que hemos dedicado es mucho tiempo a entender cuáles son los objetivos y las preocupaciones de todo el mundo que cruzaba esta puerta, ¿no? Y en ese intentar entender, nos hemos encontrado con gente que su mayor preocupación era la educación de sus hijos, con gente que su mayor preocupación era la compra de una vivienda, o gente que ya está jubilada y que lo que quiere es mantener el nivel de vida a día de hoy. Pero es verdad que cuando nos encontramos con alguien que tiene un familiar con discapacidad a su cargo, pues todos esos objetivos pasan a un segundo plano, o sea, prácticamente desaparecen, ¿no? Y nuestro objetivo principal es que mi hijo pueda mantener el nivel de vida el día de mañana y protegerle, no solo desde el punto de vista financiero, que a lo mejor es en lo que más podemos ayudar desde Avante, sino también desde el punto de vista personal y desde el punto de vista legal, ¿no? Y por eso hemos decidido tratar de explicar un poco cuáles son las preocupaciones y los retos a los que os enfrentáis cuando os encontráis en esta situación, ¿no? Como decía, no es solo una preocupación financiera, es también una preocupación personal y legal, y hoy nos gustaría hablar de estas 3 preocupaciones, ¿no? Empezando por la parte más personal. Los retos a los que nos enfrentamos van cambiando a lo largo de los años. Pues cuando a nuestro hijo le diagnostican una discapacidad, lo primero que nos viene a la cabeza es qué ayudas hay, cómo me tengo que poner en marcha, el certificado de discapacidad, la ley de dependencia. Son un montón de papeleos a los que les tenemos que dedicar muchos meses. Una vez ha pasado eso, pues probablemente nuestra preocupación se centra más en qué tipo de terapias necesita mi hijo, qué es lo mejor. Luego empieza a ir al colegio y la preocupación de todo padre es ¿a qué colegio le llevo? Pues cuando tienes un hijo con discapacidad, pues la preocupación es todavía aún mayor. Según van pasando los años, pues va a poder estudiar, no va a poder estudiar, va a tener un trabajo estable, no lo va a tener, hasta que llega un momento en que nuestra preocupación es dónde va a vivir el día de mañana mi hijo. ¿Va a ser capaz de vivir solo? ¿Va a tener que vivir en un piso tutelado? ¿Vivirá en una residencia pública, privada? O sea, al final nos enfrentamos a muchísimos retos que tenemos que ir solucionando según van pasando los años. Existe un segundo tipo de retos, que son el reto más legal, que para mí es el más complejo de todos, ¿no? Además, aquí los padres se sienten completamente agobiados porque, a no ser que hayas estudiado Derecho, estás completamente perdido en este ámbito. Incluso habiendo estudiado Derecho, como en el año 2021 hubo un cambio de ley total, pues incluso los que estudiaron Derecho en su día se ven completamente en tierra de nadie, ¿no?
En este sentido, en el año 2022, a principios del año 2022, organizamos aquí en Avante una conferencia que habló mucho de este cambio de ley, la Ley 8/2021. Y tuvimos la suerte de contar en este mismo auditorio con dos personas que saben muchísimo de este tema. En primer lugar, contamos con Manuel Lora Tamayo, que es notario, que además tiene una hija con discapacidad y estuvo en toda la redacción de la nueva ley. Y además la acompañó Bosco García de Vidma, que es abogado y que tiene mucha vinculación con el mundo de la discapacidad. Y ellos en esa conferencia lo que hicieron fue explicarnos cómo había cambiado toda la ley en el año 2021. Os animo a escuchar esa conferencia, que la tenéis grabada en YouTube y bueno, vais a aprender muchísimo más de lo que yo os voy a contar hoy aquí en unos minutos. Pero es verdad que se ha producido un cambio de sistema completo con la ley del año 2021. Hemos pasado de una ley que su principal preocupación era la protección de la persona con discapacidad, en la que los padres actuaban en nombre de y los padres representaban a sus hijos, porque en la mayoría de los casos había incapacitaciones totales y ha desaparecido la incapacidad. Ahora vamos a un sistema de medidas, ¿no? De medidas de apoyo. Lo que queremos es que la persona con discapacidad muestre su voluntad en cada momento y pueda tomar sus propias decisiones. Entonces, claro, esto es un cambio total de lo que veníamos teniendo. Incluso tenemos personas que tenían sus hijos una serie de medidas de apoyo antes de la entrada en vigor de la nueva ley, que han visto que esas medidas de apoyo han cambiado considerablemente, como veremos a continuación. Entonces, esta ley que lo que busca ahora es intentar entender y promover la voluntad de la persona con discapacidad, tiene una serie de medidas que vamos a hablar ahora, que en primer lugar son las medidas voluntarias, en segundo lugar el guardador de hecho y por último un tipo de medidas que son subsidiarias, que solo entrarán en vigor pues, si no se pueden aplicar las medidas voluntarias y que son las medidas judiciales. Antiguamente era todo al revés, o sea, había medidas judiciales en la mayoría de los casos. Dentro de las medidas voluntarias sí que me gustaría detenerme en algunas de ellas. En primer lugar, en la designación de apoyos, que probablemente sea la medida más importante de esta nueva ley. Yo, persona con discapacidad, podría ir al notario y establecer qué medidas de apoyo quiero en cada momento. Podría decir, quiero que estos actos los puedo hacer yo solo, quiero que en estos actos me acompañe mi hermano, mi madre, mi tío o una persona de confianza y me acompaña a la firma, aunque sea yo quien firme, y en cambio hay estos actos en los que necesito que la persona de apoyo firme conmigo. Y eso, la persona con discapacidad es la que establece qué medidas de apoyo en cada momento quiere con el notario. Estas medidas de apoyo luego se trasladan, por supuesto, al registro civil. Y esto antiguamente no existía. En segundo lugar, tenemos las reglas de administración y disposición. Si yo le dono un dinero a mi hijo o le dejo en herencia un dinero a mi hijo, le puedo poner determinadas reglas de administración y disposición. Incluso antiguamente, para determinados actos se requería la intervención del juez, por ejemplo, para vender inmuebles. Y ahora podemos salvar eso agilizando mucho los trámites. Es decir, podría incluso vender un inmueble sin tener que pedir autorización judicial si así lo ha establecido en las reglas de administración. Podemos pensar que echa la ley, echa la trampa y decir, bueno, como yo no quiero la voluntad de mi hijo y quiero protegerle, lo que le voy a poner es unas reglas de administración muy estrictas. Pero es verdad que no nos podemos olvidar del objeto de la ley. No nos podemos olvidar de que la ley lo que trata es de que la persona con discapacidad muestre su voluntad. Entonces hay que tener cuidado con esas reglas de administración. En tercer lugar, dentro de las medidas voluntarias podríamos establecer o podríamos crear un patrimonio protegido a favor de nuestro hijo con discapacidad. Al final de la charla voy a hablar un poco más en detalle de esta medida, pero al final es una masa patrimonial separada del patrimonio de mi hijo con discapacidad, al cual le puedo poner unas reglas de administración. Incluso podré determinar qué quiero que pase con ese patrimonio el día que se extinga el patrimonio, ya sea porque mi hijo con discapacidad haya fallecido o porque mi hijo deje de tener la discapacidad que tenía en ese momento. Y luego hay otra serie de medidas que a lo mejor no aplica para nuestros hijos con discapacidad, pero sí que aplica para cada uno de nosotros, porque cualquiera de nosotros podemos tener una discapacidad el día de mañana y tenemos que prever ese tema, ¿no?
yo podría establecer una serie de poderes para que, en el caso de que el día de mañana tenga necesidad de medidas de apoyo, esos poderes entren en vigor. Es decir, yo hoy puedo actuar en mi nombre, pero lo que me preocupa es el día de mañana empezar con un Alzheimer y que hasta que mi familia consiga una medida judicial, pueden pasar muchos meses, mi patrimonio y mi actividad se quede parada. Entonces, lo que puedo establecer es que si hay dos médicos que certifican que yo necesito unas medidas de apoyo, aunque esas no hayan sido establecidas de manera judicial, pues alguien pueda actuar en mi nombre. Y yo creo que para mí ese documento de los poderes preventivos es casi igual de importante que el testamento del que luego hablaremos. Y por último, yo también puedo establecer quién quiero que sea mi medida de apoyo el día de mañana. Yo hoy estoy fenomenal, pero lo que puedo establecer es, si yo el día de mañana tengo un Alzheimer, quiero que mi curador sea mi marido, mi hijo, mi primo o mi hermano. Y yo creo que esto es muy importante que lo sepamos todos, no solo por nuestros hijos con discapacidad, sino porque nos puede venir una discapacidad a cada uno de nosotros. En segundo lugar, la segunda medida es la guarda de hecho, que es una medida que según la ley es una medida informal, es decir, no vamos a tener ningún documento que diga que somos guardadores de hecho, pero el guardador de hecho es el padre que, teniendo un hijo mayor de edad, con determinadas necesidades, pues actúa en su nombre. ¿Qué pasa? Que al no tener ningún documento, pues esto algunas veces da problemas, porque si yo voy al banco y le digo al banco que soy el guardador de hecho de mi hijo, pues ¿cómo lo demuestro, no? Y por último, como os decía, una serie de medidas judiciales que son subsidiarias. Hay que intentar no llegar a ellas. Y aquí tenemos dos medidas, sobre todo, la curatela y el defensor judicial. Empezando por la curatela, ¿os acordáis que en la antigua ley había personas que estaban incapacitadas totalmente, que tenían un tutor, y había personas que estaban incapacitadas parcialmente, que lo que tenían era un tutor? Entonces, la curatela lo que se mantiene es para aquellas personas que necesiten un apoyo continuado en el tiempo. Lo que se va a tratar es que ese apoyo sea puntual para determinados casos y para determinadas actuaciones. Es decir, yo no voy a incapacitar para todos, si puedo incapacitar solo para determinados actos. A lo mejor te incapacito, perdón, la palabra no es incapacitar, a lo mejor te pongo una curatela solo para actos administrativos, pero el resto de los actos podrías actuar en tu nombre. ¿Qué pasa con la gente que en su día tenía una incapacitación total? Pues que normalmente lo lógico es que pase a tener una curatela que se llama de representación, que es lo más parecido a lo que antiguamente llamábamos incapacitación, curatela de representación. Y en segundo lugar, como medida judicial, tenemos el defensor judicial. ¿Por qué? Porque puede que para actos concretos necesite un defensor judicial, o por ejemplo también necesito un defensor judicial si estoy en proceso de nombrar un curador y tengo que actuar en nombre de esa persona. O a lo mejor yo soy el curador de mi hermano, voy a recibir una herencia y tengo un conflicto de interés, porque soy heredero igual que mi hermano. Con lo cual, en esos actos lo que interviene es el defensor judicial. ¿Qué ha pasado? Que en la ley lo que se establecía es que se iba a dar un plazo de 3 años para revisar todas las medidas de apoyo, desde septiembre del año 2021 hasta septiembre del año 2024. La realidad es que fue imposible revisar todos los expedientes que había encima de la mesa y se ha alargado el plazo hasta septiembre de 2027. Entonces, todos aquellos que tengáis hijos que estuviesen incapacitados judicialmente y que no hayáis revisado el expediente de vuestro hijo a día de hoy no está incapacitado judicialmente. Eso ha desaparecido y tiene una curatela representativa. Todos aquellos que tuvieseis una curatela o una guarda de hecho, seguiréis siendo guardadores de hecho o seguiréis siendo curadores. Y todos aquellos que tuviesen la prórroga de la patria potestad, cuando se revise el expediente, se cambiará a una medida de apoyo voluntaria, a un guardador de hecho o a una medida judicial, porque esa figura ha desaparecido también con la nueva ley. Con lo cual, como os digo, el espíritu de la ley ha cambiado completamente de un sistema de protección de la persona con discapacidad a un sistema de cumplir la voluntad de la persona con discapacidad. Además, lo que la ley dice es que no solo tenemos que permitir y ayudar a la persona con discapacidad a tomar sus propias decisiones, sino que tenemos que conseguir que cada año la persona con discapacidad sea menos dependiente de esos apoyos, lo cual
probablemente muchos en esta sala estaréis diciendo ojalá fuese posible, pero en el caso de mi hijo no lo es. Pero bueno, es el espíritu de la ley y por eso lo traemos aquí. Como decíamos también, la preocupación es también desde el punto de vista financiero. Y aquí cuando hablamos con la gente de cuál es tu preocupación, ¿no? ¿Qué quieres conseguir? Pues muchas veces eso lo que se traslada es, a mí me encantaría que mi hijo el día de mañana tuviese un colchón, el día que yo no esté, me encantaría que tuviese un colchón para pues, necesidades puntuales o incluso para tener una renta todos los meses que complemente sus ingresos del trabajo o su pensión de la administración, ¿no? Nosotros siempre decimos que al final el tener un plan lo que nos va a ayudar es a conseguir nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque quien tiene un para qué encuentra el cómo. Y probablemente muchos estaréis pensando, pues es muy fácil decirlo, porque lo es, pero es muy difícil cumplirlo, porque al final pues tenemos gastos muy elevados, las terapias efectivamente son carísimas, el nivel de ingresos a lo mejor no es tan elevado y es verdad que muchas veces crear ese colchón no es posible. Pero existen otros mecanismos para hacerlo a través del testamento. Y en este sentido nos gustaría poneros dos ejemplos para que veáis un poco la importancia de tener un plan, tanto en una familia que no es capaz de ahorrar porque está pagando su hipoteca mes a mes y no es capaz de generar ahorro adicional para ese objetivo de su hijo con discapacidad, pero también el de una familia pues, que tiene una situación privilegiada y cada año es capaz de ahorrar un poquito, para que veáis que tener un plan es muy importante en ambos casos. Empezando por el primer escenario, nos gustaría poner un ejemplo de un matrimonio que tenga una vivienda y que está valorada en 500.000 euros y que tenga 2 hijos a su cargo, uno de ellos con discapacidad. Probablemente esta familia, como os decía, no sea capaz de generar ahorro o el ahorro que esté generando sea para cubrir su jubilación, pero no puede crear un colchón específico para su hijo el día de mañana. Aquí lo que nos encontramos es la importancia de tener un testamento. Aquí voy a hablar del régimen civil común. ¿Por qué? Porque en España, como sabéis, en la mayoría de España aplica el régimen civil común. Os pido perdón si hay algún abogado en la sala, pero hay en determinadas comunidades autónomas que no aplica ese régimen civil común. Por ejemplo, hay un régimen civil catalán, hay otro en Aragón, hay otro en el País Vasco, con lo cual aquí cada régimen civil tiene su propia casuística y nos vamos a centrar en el régimen civil común porque al final es el que aplica casi toda España, pero si en la sala hay alguien que no le aplique este régimen, luego estaré encantada de ayudaros en vuestro caso concreto. En España, dentro del régimen civil común no tenemos plena libertad de testar, tenemos que cumplir con una serie de mínimos que nos exige la ley. Si estamos casados y tenemos hijos, la herencia se divide en los famosos 3/3. El tercio de legítima, que iba a ir a nuestros hijos a partes iguales, independientemente de cómo nos caigan o de qué necesidades tengan. El tercio de mejora, que va a nuestros hijos, pero puede ser en distinta proporción, puede ir todo a uno. Y el tercio de libre disposición, que como su propio nombre indica, puede ir a cualquier persona. Se lo podría dejar a mi vecino que me cae bien, no tiene por qué ir a nadie de mi familia. En este caso, si fallecemos sin testamento, el cónyuge como mínimo debería de recibir el uso y disfrute de 1/3 de la herencia, que es la parte verde, que es el tercio de mejora. ¿Qué significa esto? Pues que si tengo una casa y la alquilo, recibe 1/3 del alquiler, si soy usufructuario de 1/3 de la vivienda. Os voy a pedir que para el ejemplo nos olvidemos de la parte del usufructo, ¿vale? Vamos a suponer que muere el señor, ya no tiene mujer y lo reciben sus hijos. Si este señor no tuviese mujer y tuviese solo 2 hijos, pero no tuviese testamento, cada uno de sus hijos recibiría la mitad de la herencia. Es decir, pues si venden la casa, cada uno acabaría recibiendo 250.000 euros. La pregunta es, ¿cómo puede vivir mi hijo el día de mañana con este dinero? Pues la respuesta va a depender de varios factores. En primer lugar, de cuánto va a recibir. No es lo mismo que reciba 250.000 euros a que reciba 500.000 o a que reciba 100.000. En segundo lugar, es cuántos años quiero que dure la renta.
No es lo mismo que yo necesite que mi hijo, por su esperanza de vida, necesite recibir una renta durante 30 años que necesite esa renta solo durante 10. Y en tercer lugar, va a afectar mucho la rentabilidad que le voy a pedir a ese patrimonio mientras esté invertido, mientras yo le vaya pegando pequeños bocados a ese patrimonio para mantener el nivel de vida. En función de esos 3 factores, voy a recibir más o menos cantidad de renta. Una cosa que se me ha olvidado contaros es que con la nueva ley, si yo tengo un hijo con discapacidad, le podría dejar el 100% de la legítima, el 100% de la mejora y el 100% de la libre disposición, con la condición de que el día de mañana, cuando mi hijo fallezca, sean herederos el resto de mis hijos. Lo que pasa que es verdad que ese ejemplo no lo hemos traído aquí porque aquí, aparte de personas con hijos con discapacidad a su cargo, hay muchas personas que tienen hijos con necesidades especiales y que no tienen un grado de discapacidad reconocido, y esta última alternativa no podrían hacerlo, ¿vale? Vayamos al ejemplo de qué pasa si muero sin testamento o si, teniendo testamento, he decidido dejar a mis hijos el dinero a partes iguales. Como os decía, la renta va a depender de la duración de la renta, en este caso hemos supuesto 30 años, del importe que recibo, en este caso 250.000 euros, pero también de cómo ponga yo a trabajar ese dinero. Si soy una inversora conservadora y quiero asumir poco riesgo, mi hijo durante esos 30 años va a poder recibir una renta de unos 9.500 euros al año. He supuesto que esa renta se va a ir actualizando con el efecto de la inflación, porque es verdad pues, que el nivel de vida cada vez sube. En caso de que decida asumir un poquito más de riesgo y en vez de sacarle un punto a la inflación decida obtener una rentabilidad de 2 puntos por encima de la inflación, en vez de una renta de 9.500 euros, mi hijo recibirá 10.800 euros al año. Con lo cual aquí vemos el efecto tan importante que tiene la rentabilidad en la cartera. Y por último, si soy un inversor moderado, no estoy yéndome a una cartera 100% renta variable, ni muchísimo menos. Si soy un inversor moderado, la renta de la que va a poder disponer mi hijo es de 12.300 euros al año. Llegados a este punto, lo que puedo decidir es dejarle menos o más cantidad a mis hijos, ¿no? A mi hijo con discapacidad. Hay personas que prefieren dejarle menos dinero a su hijo con discapacidad porque confían en el sistema de dependencia y lo que dicen es: yo, cuanto menos dinero tenga mi hijo, más ley de dependencia va a tener, y prefiero que sea así. Y hay personas que al revés, que dicen: oye, la ley de dependencia es saber lo que dura y yo lo que quiero es beneficiar al máximo a mi hijo porque a lo mejor pues, tiene más necesidades el día de mañana. Si yo quisiese beneficiar a mi hijo en este ejemplo, podría beneficiarle con la mejora y decir, o con la libre disposición, perdón, y decir, bueno, la legítima y la mejora la voy a dejar a mis hijos a partes iguales, sin embargo, quiero que la libre disposición vaya enteramente a mi hijo con discapacidad. Pues en ese caso, mi hijo, en vez de recibir 250.000 euros, recibiría 333.000 euros y mi otro hijo recibiría 166.000 euros. ¿Cómo cambia la foto? ¿Qué renta va a poder disponer mi hijo el día de mañana? Pues si soy una inversora conservadora, podrá tener una renta de 12.700 euros, que era lo mismo prácticamente que tendría en el escenario anterior siendo moderada, para que veamos un poco cómo podemos jugar con ambas variables. Y si soy una inversora moderada, pues tendrá una renta de unos 16.400 euros al año. ¿Qué pasa? Que tengo una tercera alternativa, es decir, bueno, ¿y qué pasa si le dejo la mitad de la legítima, porque no le quiero quitar la legítima, le dejo toda la mejora y toda la libre disposición a mi hijo con discapacidad? Pues mi hijo con discapacidad recibiría de los 500.000, 416.000 euros, los 83.000 euros restantes irían a mi hijo sin discapacidad, y aquí lo que vería es que ya la renta pasaría de casi 16.000 euros si soy una inversora conservadora a casi 20.000 si soy una inversora moderada. Aquí vemos la importancia de tener un testamento, que no sea la ley la que decida por nosotros. El testamento probablemente de los documentos notariales es el más barato de todos, no sé si son 50 o 60 euros. Se puede cambiar
tantas veces se considere. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van cambiando y a lo mejor yo hago un testamento cuando mi hijo es pequeño en el que decido mejorarle por cualquier causa, pero luego mejora en su discapacidad y decido cambiarlo porque puede mantener su nivel de vida y juega en igualdad de condiciones que su otro hermano. O al revés, al principio no sé qué va a pasar y luego en cambio veo que va a tener más necesidades. Entonces, el testamento perfecto no existe. Lo importante es que tengáis testamento y que lo cambiéis tantas veces consideréis en función de cómo vayan cambiando vuestras circunstancias, ¿no? Al final, bueno, pues yo creo que esto junto con los poderes preventivos es un tema muy importante que no podéis dejar pasar. Además, en el testamento se pueden nombrar figuras tan importantes como quién queremos que sea el tutor de nuestros hijos si fallecemos siendo ellos menores de edad. Si no, será un juez quien lo decida. ¿Quién queremos que sea el curador de nuestros hijos si el día de mañana necesita un apoyo judicial? Podemos establecer reglas de administración. Incluso podríamos establecer quién queremos que sea el albacea o contador partidor en caso de que no haya acuerdo entre las partes en el momento de la herencia. O sea que os recomiendo que no dejéis pasar este tema. Aquí habéis visto que siendo una familia que no es capaz de ahorrar, bueno, sí que es capaz de ahorrar porque tiene una vivienda, pero no es capaz de crear un colchón adicional para ese objetivo, teniendo un buen testamento puede dejar a su hijo muy protegido el día de mañana. De ahí la importancia de tener un plan. En segundo lugar, nos gustaría traer un ejemplo de un matrimonio que sí que sea capaz de generar cierto ahorro. Aquí nos encontramos con matrimonios que empiezan en una primera etapa de generación de ahorro, es decir, mis ingresos son superiores a mis gastos y yo sí que soy capaz de hacer una cajita para mi hijo con discapacidad el día de mañana. Luego aparece una segunda etapa en la que no soy capaz de ahorrar porque ya estoy jubilado, pero tampoco voy a disponer del patrimonio porque mi hijo sigue viviendo conmigo, con lo cual ese patrimonio va creciendo pero no lo toco. Y luego llega una última etapa que es la etapa de consumo, en la que yo ya no estoy aquí y mi hijo con discapacidad lo que tiene que hacer es cada año coger un poco de ese colchón que yo he ido creando para poder complementar pues, sus ingresos del trabajo o sus pensiones, ¿no? Aquí, lógico y normal, cuando hablamos de qué queremos, pues tenemos que establecer cómo queremos que viva nuestro hijo el día de mañana. No es lo mismo, como os decía antes, en el otro ejemplo, que yo tenga un patrimonio u otro, pues aquí no es lo mismo que yo quiera que mi hijo reciba 1.000 euros al mes a que reciba 500 euros al mes. No es lo mismo que yo empiece a ahorrar muy joven a que deje este objetivo para muy tarde. Cuanto más tarde empiece a ahorrar, más me va a costar generar ese colchón. Y una vez más, la rentabilidad también es un objetivo muy importante. Imaginaros que tengo un hijo pequeño y lo que quiero es que dentro de 50 años, cuando yo no esté aquí, lo que quiero es que mi hijo con discapacidad pues tenga una renta de 12.000 euros al año durante 30 años. Digo, pues 12.000 euros al año durante 30 años, estos son 360.000 euros. Pero claro, si meto el efecto de la inflación, de que las cosas hoy no cuestan lo mismo que dentro de 50 años, pues nos vamos a un objetivo que probablemente nos hagamos muy pequeñitos en la silla, ¿no? Porque vivir con 12.000 euros al año durante 30 años, empezando dentro de 50, pues eso cuesta muchísimo dinero, 1.400.000 euros. Pero aquí no estamos teniendo en cuenta dos efectos muy importantes. El primero es el del ahorro periódico. Yo cada año soy capaz de generar un poco de ahorro. Y el segundo, la rentabilidad de la rentabilidad. El interés compuesto, que como decía Einstein, es la mayor fuerza del mundo. Si yo empezase a ahorrar con 35 años y tuviese todavía 27 años por delante, 32 años por delante hasta jubilarme, pues tendría que generar un ahorro, si soy una inversora conservadora, de 6.800 euros al año para cumplir mi objetivo. Pero si yo ese dinero, pensando que no lo voy a necesitar hasta dentro de 22 años, lo pongo a trabajar en una cartera moderada, pues la capacidad de ahorro es muy inferior. Solo con 2.300 euros al año, que es una cantidad importante, pero baja considerablemente, sería capaz de cumplir mi objetivo. Lógico y normal, según van pasando los años, mi objetivo se va complicando. Si en vez de ahorrar con 35, empiezo a ahorrar con 45, si soy conservadora necesitaré 10.400 euros al año y si soy moderada necesitaré 4.100 euros al año.
Y por último, si dejo esto para el último momento y con 55 años empiezo a ahorrar por este objetivo, que muchas veces esto es lo que pasa. ¿Por qué? Porque los primeros años te has dedicado a pagar la hipoteca, a educar al resto de tus hijos y realmente cuando tienes la capacidad de ahorro son los últimos años porque te has quitado muchos gastos por el camino. Tendremos que ahorrar 20.000 euros al año si somos inversores conservadores y casi 9.000 euros al año si decidimos asumir algo de riesgo y somos inversores moderados. Con lo cual, nunca es tarde para empezar a ahorrar, pero qué duda cabe, cuanto antes empecemos a ahorrar, el esfuerzo que tendremos que hacer será menor. Muchos os estaréis preguntando, claro, es muy fácil decirnos que asumamos rentabilidad, que asumamos riesgo para acudir al mercado financiero, pero esto no es lineal. Y cada cierto tiempo pues vienen las crisis, los momentos buenos, los momentos malos, y esto es así. Tenemos que cerrar los ojos y pensar en el largo plazo, porque al final, si estamos todo el día mirando las inversiones y nos acabamos poniendo nerviosos, porque hay momentos de euforia en los que queremos asumir más riesgo y que nuestra labor es decir, no, te tienes que quedar en el nivel de riesgo que estás, y hay otros momentos en los que me quiero ir a liquidez, en los que nuestro trabajo es, no, te tienes que quedar donde estás, porque al final lo que la historia nos ha demostrado es que si nos salimos de mercado y nos perdemos las subidas, los mejores días de mercado, pues la verdad es que la rentabilidad cambia considerablemente. Lo que está claro, y aquí no quiero decir que tengáis que tener un fondo 100% renta variable, ni muchísimo menos, pero sí que quería ponerlo de ejemplo para que veáis que incluso en productos con un riesgo muy elevado en el que tengamos un 100% en renta variable, pues a largo plazo las rentabilidades son muy atractivas, ¿vale? Una vez que sabemos que tenemos que ahorrar y una vez que sabemos cuánto tenemos que ahorrar por nuestro objetivo, surge una segunda pregunta y es ¿dónde genero ese ahorro, ¿no? ¿En qué tipo de producto es el más adecuado en cada momento para mi hijo? Igual que os decía, en la parte legal, al final, igual que hablábamos que es prácticamente un traje a medida, en la parte financiera es exactamente igual. Puede que nos encontremos con dos casos de dos familias con la misma discapacidad, con hijos de la misma edad, con padres de la misma edad, que lo que le puede ser útil a uno de ellos puede que no sea útil para la otra familia. Entonces, cada producto tiene sus pros y sus contras, ninguno es mejor que otro y lo que tenemos que analizar es los mismos para determinar pues, cuál es el más adecuado para nuestra situación particular. Y aquí, aunque tenemos a nuestro alcance muchísimas alternativas, sí que me gustaría centrarme en estas 5. Hay dos alternativas que son muy atractivas si tenemos hijos con una discapacidad psíquica igual o superior al 33% o una discapacidad física igual o superior al 65%, que son los planes de pensiones a favor de personas con discapacidad y el patrimonio protegido. Y luego me gustaría hablar de 3 alternativas cuando nuestro hijo no tiene un certificado de discapacidad. ¿Por qué? Porque puede que no cumpla, que tenga discapacidad pero que no llegue a esos porcentajes o simplemente que tenga un hijo con necesidades especiales pero que no tenga ese certificado, ese sello, ¿no? Empezando por el plan de pensiones a favor de personas con discapacidad, probablemente muchos de nosotros entendamos cómo funcionan los planes de pensiones. Incluso a lo mejor nosotros tenemos un plan de pensiones a nuestro nombre en el que durante nuestra etapa activa generamos un ahorro que vamos a disponer el día de mañana cuando nos jubilemos. También podríamos contratar un plan de pensiones a favor de nuestro hijo con discapacidad. ¿Qué cosas positivas tiene este tipo de productos? En primer lugar, la fiscalidad, que es muy parecida a la del patrimonio protegido. Cuando yo aporto a un plan de pensiones, Hacienda me va a devolver mi tipo marginal. Es decir, si mi tipo marginal es del 47% y aporto 10.000 euros, Hacienda me va a devolver, cuando haga la declaración de la renta, 4.700 euros. Si mi tipo es del 30% Hacienda y aporto 10.000 euros, Hacienda me va a devolver 3.000 euros al hacer la declaración de la renta. Y diréis, esto es un chollo, entonces vamos a intentar invertir aquí lo máximo posible, ¿no? Pues tenemos unas aportaciones máximas. En total, entre la persona con discapacidad y sus familiares hasta 3er grado, podríamos llegar a aportar 24.250 euros. Pero cada uno de los familiares solo puede aportar 10.000, que es una cantidad importante, con lo cual yo podría aportar 10.000, mi marido podría aportar 10.000
y un abuelo podría aportar 4.250. Por supuesto, no hay que llegar a esas aportaciones. Por poco que aportemos, si aportamos 5.000, al hacer la declaración de la renta, Hacienda nos devolverá la parte proporcional, que en el fondo ya tengo la base de aportar al año siguiente. O sea, si yo decido que voy a aportar 10.000 euros al año, cuando haga la declaración de la renta y Hacienda me devuelva 4.000 euros porque mi tipo es del 40, si esos 4.000 euros van directamente a ese saco a mi hijo con discapacidad, ya solo me faltan 6.000 adicionales, con lo cual al final eso se va retroalimentando. ¿Qué pasa? Que en el momento del rescate, los planes de pensiones, si alguno ha rescatado su plan de pensiones, que nos suele enfadar mucho ese momento, tenemos que tributar como renta del trabajo. ¿Por qué? Porque como no pagamos impuestos en el momento de la aportación, Hacienda nos dice, los tienes que pagar en el rescate, yo quiero cobrar, ¿no? En las personas con discapacidad pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que las personas con discapacidad pueden tener hasta 3 veces el IPREM y no pagar impuestos, con lo cual podrían rescatar un poquito más de 20.000 euros al año sin pagar impuestos. Con lo cual, si yo he sido capaz de ir aportando durante mi etapa laboral en la que Hacienda me ha ido devolviendo un importe y mi hijo lo rescata en el futuro en forma de renta y no paga impuestos, pues la verdad es que es un producto súper atractivo. Y además tiene una cosa que no tiene el patrimonio protegido y es que es súper fácil de contratar. Yo voy a una entidad financiera, abro la cuenta a nombre de mi hijo, efectivamente voy a tener que entregar un montón de documentación, como pasa hoy en día por regulación de CNMV, pero es verdad que solo necesito aportar adicionalmente a eso el certificado de discapacidad, no tengo que hacer nada más. Y con eso ya podría empezar a aportar al plan de pensiones. ¿Qué tiene de malo el plan de pensiones? Pues que es ilíquido hasta que ocurra alguna contingencia o algún supuesto excepcional de liquidez. Es verdad que esas contingencias y supuestos excepcionales de liquidez son más laxos que en el caso de nuestros planes de pensiones. Es decir, yo podría rescatar el plan de pensiones si el familiar del que dependo económicamente se jubila o fallece, si yo me jubilo, que la persona con discapacidad se suele jubilar a una edad anterior, o sea que no lo puedo rescatar pues para irme de viaje. Es verdad que algunos planes de pensiones desde este año aceptan un supuesto excepcional de liquidez, que es la liquidez a partir del 10º año. Y eso habría que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, me gustaría hablar del patrimonio protegido. Como os decía antes, es una masa patrimonial independiente del patrimonio de la persona con discapacidad. Lo que haya dentro del patrimonio protegido no cuenta de cara a la ley de dependencia, con lo cual aquí solventamos el dilema que tienen muchos padres de le voy a dejar menos dinero para que no le cuente en la ley de dependencia. Nosotros por testamento podríamos decir que una parte de la herencia vaya directamente al patrimonio protegido de nuestro hijo y no se tendría en cuenta de cara a la ley de dependencia. Tengo la misma deducción fiscal en la aportación, puedo aportar 24.250, 10.000 euros por cada familiar. La diferencia es que la persona con discapacidad tiene que tributar por ese dinero que recibe, pero como os decía antes, tiene hasta un poquito más de 20.000 euros al año exentos de tributación. Es más disponible que los planes de pensiones, a partir del 4.º año es disponible y los 4 primeros años es solo disponible para necesidades vitales. Y aquí pues siempre hay dudas de cuáles son las necesidades vitales. Manuel Oratamayo, el notario del que antes os he hablado, siempre dice que necesidades vitales son aquellas necesidades que tiene nuestro hijo con discapacidad que no tienen el resto de nuestros hijos. Pues, por ejemplo, las terapias. Y en ese patrimonio protegido tú puedes establecer unas reglas de administración. Incluso puedes determinar qué quieres que pase con ese patrimonio el día que la persona con discapacidad fallezca. ¿Qué cosas tiene en contra el patrimonio protegido? Pues que al final administrativamente es mucho más pesado que el plan de pensiones. ¿Por qué? Porque tanto en la primera aportación como en el resto de aportaciones, es decir, en la Constitución y en cada una de las aportaciones, tenemos que ir al notario y tiene que haber una escritura con el coste que ello conlleva. Es verdad que no es un acto muy gravoso, pero hay que pasar por el notario. En segundo lugar, una vez que hago la aportación, tengo que presentar en Hacienda el modelo 600 y en enero del año siguiente el modelo 182. Y al final, además, con la nueva ley tenemos que dar cuentas al juez una vez al año. Es verdad que la rendición de cuentas es sencilla, pero hay que hacerlo. En tercer lugar, me gustaría hablar de los fondos de inversión. Y me diréis, ¿por qué alguien va a querer invertir en un fondo de inversión pudiendo aportar en un plan de pensiones o en un patrimonio protegido
que en el fondo nos desgrava fiscalmente, pues por dos motivos. Uno, porque necesito una liquidez, es decir, yo voy a invertir un dinero y a lo mejor lo necesito en 2 años, con lo cual no me sirve el plan de pensiones y no me sirve el patrimonio protegido, o porque mi hijo no tiene un grado de discapacidad suficiente para poder acudir a esos productos. Aquí lo bueno que tiene es que no me exige ese porcentaje de discapacidad y tengo liquidez en cualquier momento, aunque por el lado negativo no me puedo aplicar la deducción fiscal. Nos podéis preguntar por qué fondos de inversión y no otros productos financieros, que hay un montón en el mercado. Pues porque Navante consideramos que tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista fiscal, pues el fondo de inversión a día de hoy es el producto más eficiente. ¿Por qué? Porque tengo una gestión profesionalizada, porque está diversificado, porque está fuera del balance de la compañía y porque encima además puedo traspasar de un fondo a otro sin impacto fiscal y solo pagar impuestos el día de mañana cuando rescate. Por otro lado, también nos encontramos con personas que son capaces de ahorrar todos los años, pero su preocupación es ¿qué pasa si a mí hoy me pasa algo? ¿Por qué? Porque yo sé que soy capaz de ahorrar 3.000 euros al año, pero si hoy me muero, voy a dejar de ahorrar 3.000 euros al año durante 20 años que me quedan para jubilarme. Entonces, lo que quiero es asegurar que si a mí me pasa algo, mi hijo con discapacidad o mi hijo sin discapacidad tenga una renta. Ahí podríamos contratar un seguro con una compañía de seguros en la que a cambio de una prima, esa compañía de seguros lo que me garantiza es un capital. ¿Qué lado tenemos por el lado negativo? Que según vamos cumpliendo años, pues el coste de la prima cada vez es mayor. Para que os hagáis una idea, si yo hoy con 35 años quiero asegurar una renta de 200.000, un capital de 200.000 euros, me costará más o menos 21 euros al mes. Si tengo 45 años me va a costar 40 euros al mes y si tengo 55 años pues eso me va a costar pues 116 euros al mes. Con lo cual muchas veces lo que se hace es según voy cumpliendo años voy bajando el capital asegurado. ¿Por qué? Porque yo ya he ido generando más colchón. Entonces lo que hago cada año es bajar un poco el capital asegurado para intentar mantener esa prima. Y por último, las rentas vitalicias. Muchas veces como padres lo que nos da tranquilidad es que nuestros hijos tengan una renta hasta que se mueran. Una renta garantizada, independientemente de si viven 10 años o 35 años. Y eso es verdad, pues que nos da muchísima tranquilidad, pero que no siempre es atractivo. ¿Por qué? Porque al final, en las tablas de mortalidad que utilizan las entidades aseguradoras, no se ajustan las tablas de mortalidad a nuestros hijos con discapacidad y hay determinadas discapacidades que tienen tablas de mortalidad más tempranas, con lo cual si me van a dar la misma renta a mi hijo con síndrome de Down que la que me darían a mí, pues no tendría mucho sentido. Y es verdad que también depende mucho de cuándo quieras constituir esa renta, porque si nosotros hubiésemos querido constituir esa renta en el año 2017 con los tipos como estaban, pues a lo mejor no era un producto muy atractivo. Además de que como mínimo se exige tener 65 años, con lo cual pues, bueno, pues es una alternativa, pero no siempre está disponible para nuestros hijos. Entonces, después de haber hecho un poco esta exposición más teórica, sí que me gustaría invitar a Ana que subiese y pudiésemos ver cómo ella ha aterrizado todos estos conceptos en su día a día y los retos a los que se ha enfrentado. Así que muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la encerrona. No, yo encantada. Pero bueno, después de la clase maestral que nos acabas de dar, a ver las preguntas. Son fáciles, son fáciles. Nada, Ana, en primer lugar lo que nos gustaría es que nos contases un poco cuáles fueron las preocupaciones a las que te enfrentaste pues cuando tuviste ese primer diagnóstico de discapacidad de tus hijos y en segundo lugar, pues cómo han ido cambiando esas preocupaciones según han ido pasando los años, ¿no? Pues, y además esta idea de cómo han ido evolucionando es muy interesante, porque yo creo que el shock que las familias en general recibimos cuando recibimos las noticias suele ser un poco una avalancha de emociones. Luego cada familia es un mundo y distintas. En nuestro caso no teníamos a nadie con discapacidad, teníamos muy poco contacto con la discapacidad, con lo cual es verdad que en ese momento, además de la incertidumbre del momento, pues hay mucho desconocimiento y es
es un momento complicado. Ahora, yo también siempre digo que si hubiese sabido entonces lo que sé hoy, no hubiera derramado una sola lágrima, pero en ese momento tienes que pasar por esa etapa, ¿no? Entonces, yo creo que la primera preocupación muchas veces, en nuestro caso, fue el tema médico, es entender, o sea, nuestro hijo pequeño que tiene síndrome de Down, porque en aquel momento todavía no sabíamos que el mediano tenía discapacidad, con lo cual cuando nació el pequeño, pues la primera preocupación es, oye, a nivel médico, ¿qué tal va a estar? Si tiene alguna cardiopatía, alguna enfermedad que sea incompatible con la vida o que realmente haga que su vida sea muy, muy dura, ¿no? Y pasado eso, pues viene un poco todo el pensar cómo va a cambiar tu vida, cómo va a cambiar, ¿no? Cómo le va a cambiar la vida a los hermanos, a los familiares, o sea, entender un poco tu logística, cómo cambia, que luego te das cuenta a medida que te vas metiendo en el día a día, pues bueno, que es distinto, pero que tampoco esa gran preocupación que hay al principio y gran incertidumbre, pues bueno, vas aprendiendo a vivir con ella. Y yo creo que la tercera cosa que en su día nos vino a la mente era mucho esa preocupación de qué será de mi hijo cuando yo no esté. Que además es bastante curioso porque hablándolo con otros amigos, una preocupación que muchos han sentido, pero que después de esos primeros momentos lo metes en un cajón porque te viene esa vorágine de la que hablabas, ¿no? Que si las terapias, los médicos, que si educación especial o educación ordinaria, que si la etapa de desarrollo los primeros años, y se te olvida un poco esa parte y luego ya van pasando los años y vuelves a sacarlo del cajón y dices, bueno, esto tendría que empezar a pensar en ello. A medida que te haces mayor, pues te empiezan a preocupar otras cosas, ¿no? Pero es verdad que hay esa preocupación del principio y ese susto hasta que vas aceptándolo y luego entras realmente en una rueda, digamos, que hasta que los niños pues ya empiezan ya empiezas a ver pues qué tal están y cómo van las cosas, ¿no? Y entendiendo que tus hijos todavía son menores de edad, aunque el mediano le falta un año para cumplir esa mayoría de edad, ¿cómo afrontas tú toda la parte legal, ¿no? ¿Cómo te has ido formando y cómo ves esa parte, aunque la tienes todavía hay un pelín lejana? Pues sí, después de lo que nos has contado, tengo que ir a hacer los deberes ahora mismo. No, ahora es verdad que todavía no hemos hecho nada, excepto intentar entender un poquito más, ¿no? O sea, nos hemos estado formando un poco más en este año para entender todas las posibilidades, pero nos toca ahora hacer los deberes, o sea que nos queda un año y tenemos que empezar a hablar con nuestro hijo mediano y entenderlo bien, encontrarle el asesoramiento adecuado y da bastante vértigo, la verdad. Te diré que después de ese periodo de inicio y de cuando descubres el mundo de la discapacidad y entiendes un poco lo que llega, esta segunda etapa es probablemente la que más vértigo nos da, porque vemos que la etapa adulta es otro mundo ¿no? que nos espera y que hay que intentar, o sea, dentro de tus posibilidades, prepararlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, yo sé que con lo previsora que eres, porque eres muy germánica en eso, lo vas a hacer fenomenal, estoy segura. Te iba a preguntar si tienes testamento, pero es una pregunta un poco trampa porque sé que tienes testamento, porque lo hemos hablado muchas veces. Entonces sí que me gustaría que hablases un poco de qué testamento, o sea, qué figuras nombraste, si es el testamento que crees que se va a quedar así para siempre, un poco... Definitivamente necesita un cambio. No, la verdad es que lo hicimos muy rápido, un poco por la razón que comentabas, ¿no? Al final es un trámite sencillo y muy barato, y es verdad que nuestra primera preocupación lo hicimos cuando los niños eran muy pequeños, era sobre todo pensando en menores de edad, pues si nos pasa algo a los dos, ¿no? ¿Qué hacemos? Toda nuestra familia está fuera de España, sería muy complicado si un juez tuviera que tomar la decisión en el que los familiares a lo mejor no hablan el mismo idioma que los niños, bueno, era muy complicado, con lo cual realmente el testamento a día de hoy está hecho para niños menores de edad, tenemos que revisarlo sin lugar a dudas, pero es verdad que en ese momento te da esa tranquilidad de decir, oye, lo hago y como dice, o sea, al final revisarlo, mientras no lo vayas dejando, pero revisarlo no cuesta nada y en cada momento de tu vida, pues desde esas etapas hay que verlo. Y ahora, en efecto, que nos acercamos a mayoría de edad de mi hijo mediano, pues y que vamos viendo un poco más temas importantes que tendremos que fijar y sobre todo el cambio de ley, porque lo hicimos antes de la reforma, con lo cual
cual nombramos un tutor. Me preguntabas, ¿no?, qué figuras habíamos nombrado, unos tutores, habíamos nombrado también curatela en caso de que lo necesitaran. Con lo cual, eso la realmente mayoría, se mantiene. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, una de las cosas, revisándolo el otro día que veía, es las personas que hemos nombrado son o amigos o hermanos, que en este caso, el día que nos pase algo, lo más probable es que estas personas estén también en unas edades avanzadas, ¿no? Con lo cual, esa revisión no es solo de contenido o de herencia o de figuras, sino también de las personas a las que eliges, pues a lo mejor ya mirando un poco a la siguiente generación, ¿no? Que sea gente que sepas que estarán cuando tú ya no estés. Pero bueno, eso suele ser normal, porque al principio pones gente de tu edad y según vas cumpliendo años, como la siguiente generación ya sabes cómo funciona, ¿no? Exacto. Pues dices, bueno, pues en primer lugar a mi hermano, pero si mi hermano pues no está, ¿no? Pues a mi sobrino, que ya sé que es una persona responsable de la que me fío plenamente, ¿no? O sea, que es lógico que el testamento también vaya cambiando y vayan cambiando esas figuras de apoyo, ¿no? Y en la parte financiera, ¿nos podías contar un poco qué has hecho a lo largo de estos años desde que se diagnosticó la discapacidad de tus hijos? Sí, hay escuela, creo que me has llamado germánica, pero es más anglosajona, total. pero bueno. Sí. No, es verdad. A ver, da la casualidad y creo que tenemos un perfil un poco atípico porque somos anglosajones los dos, con lo cual es verdad que tenemos un plan de pensiones nuestro propio desde que acabamos la carrera prácticamente, con lo cual creo que hay una mentalidad de ahorro que en Inglaterra, en nuestro caso, está mucho más desarrollada. Entonces, nosotros lo primero que hicimos cuando los niños eran pequeños era abrir un plan de pensiones. Uno, porque era fácil; dos, porque cuando entendimos las ventajas fiscales, o sea, nos parecía obvio, y también porque teníamos capacidad de ahorro. ¿Por qué teníamos capacidad de ahorro? Porque no teníamos hipoteca. O sea, al revés de todo el mundo en España, yo creo que sacamos nuestra hipoteca hace poco tiempo, pero en ese momento es verdad que parecía que el plan de pensiones tenía muchísimo sentido, porque yo creo que no hay ningún producto en el mercado que te devuelva un 20, un 30, un 4, 40% todos los años asegurado, ¿no? O sea, que no tenía mucho sentido. Nos alegramos haberlo hecho pronto. Y lo hicimos porque era fácil, teníamos poco tiempo y, como bien contabas, muy rápido. Hemos abierto el patrimonio protegido solo el año pasado y eso sí que me arrepiento no haberlo hecho antes. ¿Por qué te arrepientes? Hombre, porque cuando vemos un poco, o sea, entre otras cosas, ¿no?, el tema de los 4 años, el poder hacer uso ya cuando los hijos, o sea, por dos razones, ¿no? A nivel de inversión, pues cuanto antes mejor, y dos, pues por poder hacer uso en cuanto antes, pues para temas de gastos del día a día, de colegios, etcétera, pues hacerlo ya tan tarde es una pena, porque no puedes usarlo de la misma manera, ¿no? Y también me arrepiento porque no lo hicimos en su día pensando que era complicadísimo, y es verdad que es pesado, pero no tanto. O sea, que al final es tomar un poco de tiempo, ir al notario, o sea, saber los 2 o 3 pasos que tienes que dar y bueno, un trámite más dentro de los miles de trámites que hacemos los padres. O sea, a mí sí que es verdad que se me ha olvidado comentarlo antes cuando he hablado de la parte del patrimonio protegido. A mí la parte del patrimonio protegido me parece una figura súper importante cuando tenemos hijos que están teniendo gastos de terapias, por ejemplo, porque en el fondo tú puedes meter 10.000 euros al año y si tienes 5.000 de terapias, pues vas sacando 5.000 para terapias y dejas 5.000 de ahorro. Y al final dices, si yo las terapias las tengo que pagar sí o sí, pues mejor beneficiarme por aportar 10.000, Sí, aunque me saque 5.000 para terapias, que solo aportar 5.000 y pagar las terapias por mi lado, porque al exacto. final tengo el doble de deducción fiscal. Es verdad que para el tema del patrimonio protegido, para no tener problemas administrativos, también nos dicen, oye, pues lo ideal es no sacar más de la mitad de lo que metes cada año. Y hay que justificar muy bien esos gastos, pero si podemos justificarlo y tenemos capacidad de ahorro y podemos ir haciendo ese enjuague de voy metiendo pero a la vez voy sacando una parte, pues financiero fiscalmente es súper atractivo como veíamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí hablábamos esta mañana del tema de las ayudas, Ana. Me decías que ahí había como un desnivel, ¿no? Sí, a ver, dentro de lo poco que conocemos, sí que da la sensación, tenemos muchísima suerte, al menos en la Comunidad de Madrid, ¿no?, en todas las ayudas que puedes tener cuando tu hijo es pequeño, y es verdad que quizás el equilibrio entre lo que te cuesta esas
esa atención temprana o esos colegios, luego depende un poco las decisiones que tengas o que tomes o que puedas hacer, pero ese gasto versus cómo te ayudan en la Comunidad de Madrid, no eres consciente que eso se desequilibra bastante cuando llegas a la etapa adulta. Si tú quieres que tu hijo que viva de forma independiente es un gasto enorme, ¿no? O sea, que a lo mejor si comparas tu hijo con discapacidad y tu hijo sin discapacidad, pues sí tienes esas terapias adicionales de pequeño, etcétera, pero ya cuando miras en esa etapa adulta en la que probablemente en muchos casos tu hijo no puede generar un ingreso como el que puede generar tus otros hijos y el gasto de poder vivir de forma más independiente, con apoyos, en este caso hablamos de discapacidad intelectual, con lo cual lo más probable es que necesiten una medida de apoyo o profesionales de apoyo, que son unos gastos enormes y que lógicamente muy complicados de compatibilizar con las ayudas que puedas recibir, ¿no? Con lo cual no eres consciente también al inicio de la vida de tu hijo que estás teniendo más ayudas versus los gastos que tienes, versus lo que te espera en años posteriores, ¿no? Que además también es una etapa muy larga, porque al final, bueno, dependiendo un poco más. de la esperanza de vida, pues desde que nuestros hijos se independicen, ¿no? O empiezan a trabajar, que tienen 20, 25 años, hasta pues que fallezcan, pues es una etapa muy larga que hay que financiar de distintas... Más la tuya, que también es más larga, si Dios quiere, pero no, que al final es verdad que se van sumando muchas cosas, y de ahí también la importancia de lo que comentabas, ¿no? De esos objetivos. Aunque las cosas al final, la vida se tuerza, las cosas no se cumplen, pero esos objetivos y ser conscientes de, oye, ¿qué quiero yo para el futuro, para mis hijos, para mi jubilación, para mi otro hijo? Tenemos un tercer hijo que está estudiando, que pues quieres poder llegar a pagarle los estudios, una hipoteca, etcétera, pues poder planificar eso y tener una idea de lo que puede costar y ser consciente que vas a vivir muchos años, ojalá, y tu hijo también, pues te permite tener un poco una foto de a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, ¿Y cómo has vivido tú el tema del riesgo en las inversiones de tus hijos, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con padres que cuando generan ese colchón para su hijo con discapacidad, pues te dicen, no quiero asumir riesgo porque es el dinero de mi hijo, cuando muchas veces el plazo es tan largo que es justo en esa parte de las inversiones donde puedes asumir más riesgo, ¿no? A lo mejor en mi jubilación, que me queda menos tiempo, pues tengo que ser más conservador, o en el colchón que estoy haciendo para comprar mi casa tengo que ser más conservador porque va a ocurrir en el corto plazo, ¿no? Pero pensando en un objetivo que es a tan largo plazo, a lo mejor ahí podemos asumir más riesgo. ¿Tú eso cómo lo vives en tus...? A ver, por ahora bien, pero yo creo que también por el hecho de que hemos empezado pronto y de hecho vemos de hecho mucha diferencia con esta idea de empezar pronto entre nuestros dos hijos, porque el uno abrimos el plan de pensiones enseguida porque tenía síndrome de Down, con lo cual el día que nació lo sabíamos, el otro tardamos unos años, ¿no? Y vemos esa diferencia o sea, tienes muchos años para generar beneficios y probablemente te preocupa un poco menos. Yo imagino que a medida que vayan pasando los años empezaremos a tener más aversión al riesgo, pero por ahora es verdad que lo ves más como una inversión y siguiendo consejo de profesionales, haciendo bien los deberes, no, en efecto, o sea, yo creo que es un poco esa idea de... Yo creo que, fíjate, que para nuestros hijos somos más, tenemos menos aversión al riesgo que para nosotros mismos, o sea, que yo creo que en la parte nuestra nos vemos ya más cerca del objetivo, nos preocupa probablemente más que para nuestros hijos. O sea que... Pues muchas gracias, Ana. Me gustaría que nos dieses un último mensaje. ¿Qué te gustaría transmitir a la gente que nos está escuchando hoy? Yo, a ver, diría realmente que nunca es tarde para empezar, pero hay que empezar hoy. O sea, que un poco, o sea, yo entiendo que nosotros hemos tenido una suerte, pues eso, de tener una capacidad de ahorro y de poder empezar pronto, pero le digo a padres a nuestro alrededor que no lo dejen para mañana. Y entonces cosas tan sencillas como el
testamento, que realmente vale la pena hacerlo. Y luego, pues a nivel aunque no sea de ahorro porque no tienes, pero por lo menos de objetivos y de pensar, empieza a pensar ya en esas etapas futuras, ¿no? Que yo creo que te da tranquilidad de alguna forma y es lo que buscamos los padres también, ¿no? Algo de tranquilidad. Sí, pues nada, yo espero haber sido capaz de transmitir de la importancia de tener un plan, tanto en casos que tengamos la suerte de poder ahorrar poco a poco cada año, pero también en casos en los que no podamos ahorrar, porque al final un simple testamento que, como os decía antes, cuesta 50, 60 euros hacerlo, pues podemos cambiar la vida de las personas con discapacidad que tenemos a nuestro cargo. Entonces, os animo a todos que hagáis esta reflexión, que tengáis un plan, porque como os decía al principio, quien tiene un para qué al final encuentra el cómo. Estamos a vuestra disposición siempre para ver casos concretos, porque como decíamos antes, esto es un traje a medida y lo que le sirve a uno no le sirve al de al lado, aunque tenga una situación muy parecida a nosotros. Y agradeceros una vez más y agradecer a Ana el que nos hayáis acompañado hoy, y nada, nos encantará seguir haciendo eventos como este en los próximos años. Así que muchas gracias a todos.